Ander, ¿has ido ya de picnic este año con la familia? No. No, nosotros hacemos... La Ma tiene una mesa como esta en el jardín y hacemos ahí todo. La maquetaco, lo que sea, ¿no? Muy de comida, merienda, cena. Tortilla de patata, buen pan, chorizo, ¿no? Bonito. Todo así de picoteo, de picoteo. ¿Tú eres muy de picnic? A mí me gusta mucho, pero teniendo a un gran chef como eres tú delante, yo creo que nos podrías hacer un buen menú al aire libre, que sea para hacer al aire libre, pero que no pierda esa... Esencia. Esa manita del chef, ¿no? Pues un buen sándwich. Vale. Un buen sándwich reciclando cosas del frigorífico, ¿no? Pues un poco de mozzarella que tengo, 2 huevos que me quedan, un poquito de pollo asado de ayer. ¿Qué te parece? Me parece genial. Y luego tengo un par de patatas que las cuezo con un poquito de jamón y queso y te hago unas empanadillas. ¿Qué te parece? Me parece genial. Pues yo si quieres, cuando acabes de cocinarlo, me lo llevo a casa y practico en mi casa, que no tengo jardín, con un mantelito en el suelo, a ver qué tal. Y te digo, pues así bien, así mal y tal. Te voy a contar yo lo de esa mesa. ¿Cuándo qué? se usa? ¿La mesa del caserío? La de la Ma. ¿Algo más vas a hacer? No. ¿Solo eso? Eso, las empanadillas y el sándwich. Joder. Oye, que la cosa es ir al monte, no ponerse a hacer. Que te estoy vacilando, hombre. Vale. Bueno, yo os voy a hablar de cuáles son las precauciones a nivel de medidas higiénico-sanitarias que tenemos que tomar cuando comemos al aire libre. Porque sí que es verdad que ahora empieza el buen tiempo. Por cierto, hoy es el cumple de Pata, Zoriona. Pata, Íñigo Zoriona. Pojo. Y sí que es verdad que cuando vamos a comer fuera de casa, a veces en verano se nos va un poco la olla y podemos tener algún disgusto. Entonces hay que tomar algunas medidas de precaución. Osondo. Yo os voy a enseñar a hacer unas empanadillas jugositas, ¿vale? Fenomenal. A nosotros nos da la vida estar fuera de casa, pero hay una persona que se llama Izaskun, que la hemos traído a la sección en primera persona, que le da la vida esto de correr a diario al aire libre. Es una corredora de montaña. Kaixo, Izaskun, ¿qué nos cuentas? Kaixo, Picote, Ander y Gabriela. Aquí estoy desde Balmaseda, mi rincón favorito. Espectacular, como veis. Bueno, yo os voy a hablar de mi rutina diaria deportiva. Salgo a correr todos los días del año, todos. Haga lluvia, calor, granice, nieve... Pero es que me encanta, es mi satisfacción. Pero bueno, luego os cuento más, ¿vale? Hasta luego. Bueno, de un amante de la montaña como es Izaskun a otro gran amante de la montaña, como es Koldo Iturriaga-Goitia, nuestro querido bushcrafter, que siempre nos da las mejores recomendaciones de vivir en la montaña, ¿no? De con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y hoy nos va a dar algunos consejos para seguir disfrutando de la naturaleza que nos rodea. Kaixo, cuéntanos. Kaixo, familia. Estamos en Aramayo otra vez con las técnicas de bushcraft y supervivencia y en esta ocasión vamos a tocar el tema de los mitos falsos, esos mitos, esas leyendas que pasan de padres a hijos y que muchas veces no son reales, no están bien dichas, no están bien explicadas. Y para ponernos un ejemplo que vamos a hacer hoy va a ser el de el musgo señala siempre el norte en los árboles. Nos vemos luego. El musgo señala siempre el norte. Eso se ha dicho siempre, pero no es verdad. ¿O sí? No sé, ya nos dirá Koldo. Hoy vamos a aprender. Hoy estás bien. muy pensativo. No, ¿Qué tal el no, fin no, de no. bien? Bien. Bien. Lo que te quiero decir es que a mí me gustan, los días de aprovechar todo me gustan. Ya sabes que algunas veces al año yo juego a no hacer la compra y a gastar armarios, congeladores y tal. Y este es un poco eso, ¿no? Pues un sándwich de pollo asado. Pues sí, pues porque ya sobra pollo asado. Bien, ¿no? bueno. Y le vamos a dar una vuelta con un poquito de ensaladita, nos quedan unos huevos y tenemos una mozzarella. Pues nos vamos fuera y montamos un sándwich. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que para hacer un revuelto de mozzarella, ¿vale? Bueno, yo haría primera capa, ¿no? Por ejemplo, haría el pollo con la ensalada, con el tomate, la lechuga y la mahonesa. Y en el segundo haría el revuelto de mozzarella con el aguacate. Los calientes. Con el igual, aguacate. No, sí, los calientes, ¿no? Pues mira, es que el revuelto de mozzarella con aguacate recuerda un poco al desayuno, ¿no? Un poquito. Y lo otro, bueno, pues eso. Eso ya es está. como tú ordenas tu mente. Pues yo me vendo así y ya está. ¿No? Vamos allá. Pues entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar desmenuzando el pollo asado, ¿vale? Oye, que ahora que veo aguacates, sigo yo a un sitio que es un sitio que se llama Alconeras, que el tío es un parrillero del copón y todos los fines de semana hace una tosta. Y el otro día hice una tosta, está en Navarra, Alconeras se llama, es el amo de la parrilla.
y echó los aguacates a las brasas, tío. Con la piel. Sí. Ah, bueno. Claro, como si te hace como a la papilla charán. Como... Claro, si lo pones y el con tío papel... Y suele hacer tostas de foie, tostas de... Está muy guay, yo le veo y ¿Eres además... muy fan? Sí, sí, sí. Le sigo, es el... Es un crack. Muy bueno. Caña a la brasa, dice. Y ahora ha puesto ahí, caña a la brasa y tal. Muy bien, muy bien. Yo os cuento las cosas que veo por si os interesan, ¿vale? Bueno, Vamos nos a tienes que coger, contar vamos la a... historia de la mesa de tu madre. Ah, vale, venga. Voy a templarlo un poquito para deshacerlo mejor. Pues es una mesa de hierro que se hizo. Cuando los aitas hicieron el caserío se puso una mesa de hierro y unos plataneros pequeñitos, pero los plataneros ya se han hecho grandes y se empieza a utilizar cuando las hojas dan la sombra. Claro. Y tú sabes que se juntan los plataneros. Sí, hacen así. Sí, Pero si les ponéis cuerdita. sí. Yo creo que están injertados. O sea, que están juntados. Ah, o sea que están atados las ramitas. Están atadas las ramitas entre ellas. ¿Tú no has visto que se pueden injertar árboles? Yo creo, igual me lo estoy flipando, ¿no? ¿O No, qué? pero es como, o sea, extiende el dedo. Sí, O sea, como que haces así y haces ris, 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 sí, ris. y al final ya son juntos. Eso, te estoy diciendo. Fusión del núcleo, ¿no? Pero no quitas la cuerda y luego se sueltan, ya son juntos. Es como el matrimonio. No, el matrimonio no. El matrimonio tú no estás así con Michael, tío. Pero en sentido Y- metafórico sí, tus almas sí. Sigue siendo una unidad, ¿vale? ¿Qué unidad? Ser unida está bien. Ya está. Ya está. No me vuelvas loco con la historia de siempre, ¿eh? Que hasta los plataneros de mi madre van aquí. Vamos a hacer una cosa. A mí me interesa esto, ¿eh? Para que no se me seque el pollo. Ahí. Los hondo y nos lo va a mantener. ¿Esa es la historia que me ibas a contar? De la mesa de hierro, que tenéis unos sabemos cuándo plataneros es que están momento. injertados. ¿Y qué quieres que te cuente, tío? Ah, no, pensaba que lo has Pues te vendido estoy tan... contando que esa mesa se empieza a usar cuando Sí, ya pero hay que lo has hoja. vendido tan así, que digo, igual había una historia detrás de que Pues ese es pa' hierro 20. igual era de Es para 20. de hierro valirio o alguna No, cosita. es de hierro hecho a medida que el Pero igual marido de era la ma- de alguna, pues eso, de algún origen mágmico o no sé. Cáusico. No, es una mesa. El marido de la O ma sea, es era una un- mesa de hierro sin más, ¿no? ¿Me dejas contar, tío? Es que no, o has contado con muy poco amor. El o no? marido de la ma era un tío grande, que medía 1,90. Buah, ¿Vale? como a Y mí se me hacía... gustan. Sí, Altos. altos. Pero tenía una peculiaridad que le gustaba disfrutar de la mesa. Y entonces se hacía la mesa a medida, porque las estándar son una mierda. Eso es verdad. Y se hacía, tenemos una mesa de soci para 20, ¿eh? Vale. Y para cuando en la soci hacía calor, había otra de 20 fuera. Y es súper ancha y es Súper guay. cómoda. Ya está, ¿no? eso. Es una mesa en la que habéis vivido muchas cosas, seguro. Vivido y vivido. Ay. Es que está llegando el fin de curso y esto da lo que da, tío. O sea, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Todo el día aquí con todos los humos. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Pues, y no sé qué iba a hacer, pero voy a hacer con las manos. Pues a mí me ha hecho mucha ilusión la camisa que te han puesto hoy de Sidoní. Sí, Yo soy muy fan de Sidoní. sí, sí. Buen ¿Tú? grupo. Yo no. Pero me la han puesto. Que sí, alguna cosa me gusta, pero no les pongo cara. ¿No les pones cara a quién? Ha sido ni. Ah, bueno, pero las canciones, Tampoco dime una, cántame. pues ahora no me salen las canciones. Pero porque estoy un poco así, que no estoy sintonizando yo el tocadiscos mental. Y ahora hago yo puño de dragón. No es un... para que me digas, no sé qué... ¡Puño! Si me cuentas todas tus cosas, yo ya sé Puño Dragón. Ya viniste un día motivado con Puño Dragón. Claro, pero es que estoy harto de... Toda la peña te come la oreja de que sabe de música y luego le dices, ¿vienes a ver a Puño Dragón? Y no sabe de qué le estás hablando. O sea, para una vez en mi vida que digo de ir a un concierto y no lo conocían todos los supermúsicos de Radio 3. Ya. O sea... ¿Tus colegas son muy melómanos? Sí, algunos más que otros. Unos tienen un grupo que se llama Los Concierteros o no sé qué, pero yo no estoy. Vaya nombres de grupos de WhatsApp tenéis en tu cuadrilla, ¿no? ¿Los chirigoteros o cómo es ese? Chiringotarra. Chiringotarra. Que luego Los- así el que se apunta mucho es Ekain. Ekain es un bailongo. Pero el otro día me dijo para ir a su preferido, ¿Cuál es su preferido? Iván Ferreiro, tío, pero a mí me da mucha pero tristeza. madre mía, es que Sí, está fuerte la realidad, Además, ¿eh? Iván Ferreiro, es que ir a un concierto de Iván Ferreiro con Ekain es como ir solo. ¿por qué? Se pone a cantar ahí a primera fila y le da igual tú lo que haces.
O sea, para eso no voy. ¿Pero qué quieres, cantar con él? No, pero que nos sujetamos el vaso juntos o... Joder, tú sabes que me llevaron... Yo la verdad que en el mundo de la música soy ochentero, ¿sabes? Yo U2, Coldplay, y dicen, mis amigos se me dicen, U2, Coldplay, Dire Straits, me dicen así. Pero me apunta a sus planes. He llegado a ir a un concierto que solo había birra y no me gusta la birra. Y total que eran súper buenos. ¿Cómo eran esto? Vetusta Morla. Perdona, ¿qué? Pues claro que son Sí, sí. buenísimos. Ah, pues Pero- mírate, fíjate que no les pongo cara. ¿A que un día- Vetusta Morla tampoco? No. Si entraron al restaurante y le digo a mi hermana... ¿Estuvo Vetusta Morla en tu restaurante? Sí. No suelo contar estas cosas. Pero bueno, pues eso. Sí, le dije a mi hermana, joder, mira qué look llevan esos, tío. Esos... Pero eso es su estilito. Pero Yo que no no sabía que conozco eran nada de Vetusta Puño Morla. Dragón, igual Puño Dragón no se Y está viendo, total- pero si te digo cómo me imagino el look de Puño Dragón, pues está fuerte también, ¿eh? Da igual, yo no miré el look. Pero los Vetusta Morla entraron porque habían hecho la banda sonora de alguna peli, ¿no? Y vinieron en el festi. Y dije yo, tal, y me dice mi hermana, pero si sabes Vetusta Morla. Y yo, pues muy bien. Como yo solo me quedo en Indurain, pues... O sea, me da ¿a ti igual. entra Bono o poco más? No, tampoco. Y si entra APA. No sé. Y si que entra no. APA. No sé. Bueno, Puede oye, entrar, pues no bueno. está mal. Pueden entrar o se pueden quedar al aire libre, ¿eh? Podemos Al aire hablar un libre. poquito de comer al aire libre gracias a la pregunta que nos hace José Andegasteis. Caixo, pareja, este fin de tenemos liada de padres, de laicas, que vamos a hacer un picnic en unas campas, una buena tropa, y me toca a mí cargarme del menú. Me gustaría saber si podéis darme algún consejo para que todo vaya bien y no tengamos sorpresas desagradables con la comida, ¿eh? Es que ricasco. Soy José de Gasteiz. Bueno, Josean, pues oye, ya solo preocuparte por la seguridad alimentaria en una comida al aire libre me parece que es bastante, porque ya con eso seguro que tienes precaución a la hora de cómo se preparan las cosas, cómo se transportan, porque generalmente eso es lo que más precaución tenemos que tener. Os he hecho mira, os he preparado esto para que veáis que no es tan complicado tener un poco en mente algunas cosillas y que nos pueden ahorrar muchos disgustos. Lo primero, antes de salir, cualquier cosa que vayamos a llevar al aire libre, es importante cómo lo estamos manipulando. Entonces, aquí la clave va a ser no tanto la comida que luego, que por supuesto hay que lavarse las manos, hay que tener higiene, a poder ser, pues eso, utilizar diferentes utensilios para lo crudo, para lo cocinado, pero sobre todo lo que nos va a dar más problemas son aquellos alimentos que vamos a consumir en crudo y que no hemos lavado correctamente. Entonces, lo tradicional, lo típico es, si yo utilizo una tabla en la que estoy cortando, por ejemplo, unas pechugas de pollo, vamos a pensar que esas pechugas de pollo tienen algo, pero claro, al luego cocinarlas, pues no pasa nada porque se mata el microorganismo. Pero si en esa misma tabla en la que hemos transferido esos microorganismos de la pechuga de pollo, que ya está neutralizada por la cocción, cortamos, por ejemplo, una ensalada, pues estamos transfiriendo, estamos haciendo una contaminación cruzada, básicamente, a través de la ensalada. Entonces, es muy importante el tema de las temperaturas. Aquello que vayamos a consumir en crudo, que esté bien limpio, que la tabla esté bien limpia, que los utensilios estén limpios, que nos hayamos lavado las manos, enfriar bien la comida antes de sacarla de casa, planificar desde el momento en el que ya no va a poder estar en refrigeración hasta el momento de consumo, cuánto tiempo va a pasar. Entonces, aquí, si la voy a bajar justo abajo y la bajo, pues no pasa nada. Y la voy a consumir, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, la hago por la mañana, imagínate, a las 7 de la mañana y lo voy a consumir a las 2 de la tarde, pues ya tenemos que empezar a pensar en una refrigeración con, evidentemente, recipientes cerrados, fríos, utilizar neveras portátiles, que esté en temperatura de refrigeración menos de 5 grados lo máximo posible, que no le dé el sol de manera directa a toda la comida, siempre manteniendo la sombra, cuidado con los mosquitos también, que es importante evitar los insectos, lavarse las manos antes de empezar a comer y, lo que os digo, el tiempo en el que va a pasar esa comida antes de ser consumida, porque el tiempo es muy importante. El tiempo y la temperatura a la que está esa comida va a determinar la capacidad de crecimiento de los posibles microorganismos patógenos que pueda contener. ¿Vale? Huevos, Entonces, mayonesas, todo eso. evidentemente hay cosas que son un poco más peligrosas, pero yo creo que es mucho más interesante que tengamos en mente lo crudo, porque al final una mayonesa, ¿cuál es el problema? Que va crudo. El huevo. Tú haces un huevo cocido y no tiene el mismo riesgo bacteriológico, no sé cómo decirte, o de microorganismos Para que... eso está guay lactonesa. Sí, o comprar alguna que sea de bote y abrir el bote, que no pasa nada, ¿no? Y la llevas en temperatura ambiente. Luego, si haces barbacoas o haces cosas al aire libre, pues por supuesto cocinar bien la carne y, una vez más, que es al final el consejo principal que os doy hoy, separar crudo de cocinado.
Entonces, el crudo y el cocinado suele ser lo que más problemas da. Osondo. Cosas que a mí me gusta hacer, por ejemplo, que me parece que queda guay, llevar el gazpacho congelado de casa. Ensalada de patata. Con un botellín de agua pequeño con el aliño. ¿Vale? Bueno, ahora yo que me he vuelto de la Liga del Cogollo contigo, ¿eh? Qué buenos son los Buah, cogollos, es que tío. todas las noches, ¿eh? Qué ricos. A mí me gusta mucho. Mira, Ayer unos hice que son con un poco mantequillosos que compré el otro día en el súper de al lado de casa. Yo Espectacular. ayer hice la versión marina con sardinillas y mejillones en conserva, tío. Buenísimo. ¿No quiere trabajar Buenísimo. tu plancha hoy? Mi dedo ya está O tu gastado. dedo está gastado. Está gastado de este año. Te quedan ya... Es de 8 palabras, 20 palabras. Pues eso, está más gastado esto ya que... Venga, vamos a darle ahí. Mira, una cosa también, por ejemplo, que puede ser fácil para llevar, que puede quedar rica, son ya brochetas hechas, que no quedan secas, por ejemplo, y ya están cocinadas y las podemos llevar ¿Pero qué templadas. dices? ¿De pollo y así? Vale. ¿No? Paté. Mal. Yo patés, encurtidos, embutido... Bueno, tú eres más de eso, yo... Yo soy muy de ensalada de pasta, ¿eh? Yo... No me gusta si no hay fuego. No me gusta si no hay fuego. Que viva Yo- la parrilla, se dale pu- caña a hay la pin- brasa. Eso es. O sea, hay picnics con... A ver, nosotros siempre llevábamos a Aya allí. O también yendo al Andarvaso también hay. Pero, joder, la gente para las 7 de la mañana está cogiéndola. Ah, bueno, está bueno, más es que- difícil, sí, está sí. más difícil hacer una parrilla que... Nosotros ir a la última Matraca, ¿no? intentona... Ir a Matraca. La última intentona que hicimos fue a Listorreta. Ahí, ¿cómo están? Ah, sí. Yo muchas veces voy en bici, son las 8 y 10 de la No, mañana. impresionante. Y ya están los coches que dices, ¿estos qué han hecho? Bueno, ¿Gaupasilla pues y tal? pasa igual, yo qué sé. Pues, mira, pues fíjate. ¿No? Sí, Te duermes ahí, te levantas a la mañana y Eso ya es. desde el desayuno. eso es. Bueno, Ander, hablando de planes con niños, que uno de ellos, por supuesto, que es ir a hacerte una barbacoa al aire libre, planazo, hemos preguntado a María Mora a ver cuáles son sus recomendaciones cuando tiene que hacer planes con niños. Y esto es lo que nos ha contestado. Compañera de la manducateca. Sí, hombre, yo ya... Pues yo, además de que ser dicharachera, soy amachu y tengo 2 chicas, Lía, de 12 años, y Vera, de 8. Y 2 sitios a los que nos encanta ir son, el primero, el Asador Indusi, en pleno centro de Bilbao, donde no hay ni menú infantil ni falta que les hace, pero tienen las mejores croquetas de todo Vizcaya y unos chuletones y unos pescados fabulosos. Les encanta tanto a una como la otra. El segundo sitio está en Musquis y es, o mejor dicho, era un antiguo colegio. Se llama Escola 95, tiene jardín, tiene columpios, comes ahí como si estuvieras dentro de la guela con landereño y la cocina es espectacular, Qué guay. como si estuvieras comiendo en casa de la abuela. Qué cosa, ¿no? Está guay. Me ha gustado lo de... ¿Y no hay menú de niñas? Pues claro que no, tío. Es de Esta es de nuestra parroquia. Gaby, no voy a adorar los sándwiches por los dos lados. Solo por uno. ¿Por qué? Porque me interesa que uno coja la grasita del pollo, el otro que coja lo que pongamos de mahonesa o lo que fuere. ¿Vale? O sea, vamos a coger... Fíjate. Esto parece de brioche, huele a mantequilla. ¡Buah! Es que yo creo que es de brioche. Sí, sí. No has tenido que echarle más mantequilla. No. Sí, sí, le he echado, le he añadido. Vamos a dejarlo así. Y fíjate. Vamos a coger. Y... Yo últimamente en casa estoy haciendo mucho a la tortilla francesa echarle un poco de queso rallado de mental. Que le da otro, ¿no? Otra cosa. vidilla, ¿no? Un poquito, ¿eh? Le voy a dar, así, sí. Fíjate qué tema. Esta la vamos a cambiar aquí. Y ahora vas a empezar a hacer el revuelto de mozzarella, ¿no? Eso es. Así. 1, 2, cebollino, sal y un poquito de la mozzarella. Venga, apagamos. Ahí, calor. Osondo. Esto es solo romper un poquito. Así. ¿Vale? La mozzarella con la puntilla. Pues Le mira, metemos una un persona... corte en cruz. Una así. persona que seguro que pues se lleva algo para comer a la montaña, desde luego teniendo en cuenta que se va todos los días a correr por ella, es nuestra protagonista de la sección en primera persona. Ella es Izaskun Cid, dice que es su momento del día, que sale a correr viva el Betisman que pierda. O sea, bien si llueve, si truena, si hace sol, da igual. Ella sale todos los días. Nos espera en Balmaseda para contarnos y animarnos y darnos un poco de envidia de cómo es esta vida de corredora de montaña.
de nuevo, Ander y Gabriela. Aquí estoy desde Balmaseda, bueno, concretamente Pandozales, uno de mis lugares favoritos. Yo soy Izaskun y os voy a contar lo que me aporta mi rutina diaria deportiva. Yo todos los días salgo a correr, haga sol, haga lluvia, granice, nevando, porque me encanta. Cualquiera de los momentos yo disfruto, con niebla, me da lo mismo. O bien antes de trabajar o bien después de trabajar. Pero tengo que salir todos los días de mi vida. Siempre en la calle. A mí eso de los gimnasios no, yo me motiva al aire libre, porque me aporta la sensación de paz, de libertad, porque es lo que me gusta, realmente el sentirme al aire libre, respirar, en contacto con la naturaleza, con el oxígeno, coger aire. Eso es lo que me aporta. Es lo que digo yo, que a mí en los interiores también me cuesta hacer deporte, tío. Bueno, os voy a contar un poco sobre mí. Yo trabajo en el Centro Coordinador de Ambulancias. Soy madre de 2 niñas, niñas. Una tiene ya 19 y la otra tiene 14. Pues parece una chavala ella, ¿eh? Y claro, mi vida es llevar la familia, llevar trabajo y siempre, no lo olvidéis, se puede sacar siempre un momentito para disfrutar del aire libre, de la naturaleza y eso, os lo digo en serio, os va a llevar luego a ser mejores personas, a sentiros mejor, a tener mejor humor. Yo, de verdad, que os lo garantizo, os lo garantizo. Pues yo desde el minuto que me pongo la playera ya empiezo a correr, empiezo a desahogar, empiezo a descargar mi presión que he dejado atrás y va fluyendo y yo voy soltando todo, lo voy soltando. Y es como que te vas quedando como con paz y es la satisfacción que luego llegas, dices, como que ya la vida puede empezar, que no pasa nada. La coges y vamos, por los cuernos, el toro por los cuernos, que te da lo mismo lo que te caigan, porque ya has soltado, ya te sientes tú bien. Es que al final cuando disfrutas mucho el tipo de actividad física que haces, como que te recarga de energía, te da como el punch ese, ¿no? También creo que si por lo que sea tuviera que dejarlo, estaría convencida de que me cambiaría el carácter. A ver, que yo soy risueña, soy amable, soy empática, pero yo creo que estaría peor y me cambiaría el carácter. Sería más, no sé, estaría más tensa, me generaría otra tensión. Por eso la gente hace paseos, todos hacen una actividad. Yo desde mi punto de vista, a toda esa gente que llega de trabajar en un día ajetreado, que yo entiendo, que al final el trabajo te ofusca, te deprime y te apetece estar en tu casa. No, olvidaros de eso, salir. Que no quiere a correr, no todo el mundo le digo que voy a correr, pero un paseíto, disfrutar, animaros, animaros. Bueno, Bicote, espero que os haya gustado desde mi rincón favorito mis recomendaciones y por favor, seguirlas, que esto es una maravilla. Os vais a sentir mucho mejor. Así que os dejo, ¿vale? ¡Agur, chicos! ¡Agur! Ay, esas perezas. Hay que quitar las perezas. Bueno, vamos allá. Vamos a añadir mayones aquí y vamos a hacer... ¿Qué te ha dado que pensar? ¿Te has quedado...? No, ¿sabes qué? O sea, me parece que, dedicándome a lo que me dedico, que acompaño a un montón de gente a cambiar de hábitos, ¿no? Mucha gente tiene el propósito de hacer actividad física o moverse más. Sí. Y cada vez me bajo menos de la burra de que más que la frecuencia, más que el tipo de actividad como que técnica te tiene que gustar, o sea, como que técnicamente tiene que ser una actividad completa y no sé qué. O sea, creo que la clave de todo esto es que lo hagas porque disfrutas haciéndolo en ese momento, ¿sabes? Y que no hay que... Igual para una persona es ir en patines, igual una persona es correr por... Yo me pones a correr por la montaña y probablemente... Es que lo difícil no es encontrar eso por ejemplo, que te flipe. El ejercicio que hago es que me encanta. Yo, cuando hay semanas que por trabajo, porque los críos están malos o lo que sea, no puedo hacer ejercicio, donde más lo noto es como mentalmente. Claro, porque lo que te hace es te oxigena. Entonces, no sé, me gusta ver este testimonio en primera persona. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ingredientes: el pollo, la lechuga, el aguacate, el tomate. Vale, he decidido meterle la mayonesa a la lechuga, para que haga tipo ensaladilla. ¿Vale? Así. Le damos. ¿Vale? Rompemos un poquito así y lo volvemos a meter al bol. ¿Vale? Pues no es ninguna tontería lo de estar en contacto con la naturaleza. Y es que hoy, mira, hoy sin que sirva de precedente, la palabra que os traigo al se me lengua la traba no es en inglés, ¿vale? Es en japonés. Y es
Vamos a tope, tío. Shinrin-yoku. Shinrin-yoku es la práctica japonesa de baño de bosque, basada en la inmersión consciente en la naturaleza. ¿Sabéis de lo que os hablo? No hemos hablado de esto muchas veces. Este baño de naturaleza que te puedes dar, baño de bosque, pues todos los beneficios que tiene cada vez más demostrados desde eso, desde estar descalza en la hierba, abrazar un árbol, toda esta parte como energética de la naturaleza, de la luz que se da en los bosques y cuando nos rodeamos de naturaleza, la calidad del aire, el silencio, los diferentes ruidos, lo despacio que va todo, pues los efectos que tienen positivos sobre el sistema nervioso y cada vez más gente lo hace, ¿eh? No. Conexión Conexión con la Pachamama. con la tierra. Vamos allá. Buah, qué bueno esto, Ander, por favor. Me voy a llevar uno a casa, te aviso. Las empanadillas, si quieres, las reparto con los compañeros, pero el sándwich... Esto en el bus. Esto en el bus. Este lo voy a dejar aquí. Este lo voy a dejar aquí. Brutal. Este lo voy a dejar aquí. Y a este... Así. Y así. Venga, tomato. Qué rico. Bat. Bi. Iru. Petalao. Sal. A ver qué pasa con esto. Que le damos así. Así. Ah, claro, y el tomate no calienta el pan, ¿no? Lo pones como Así de... se va a quedar. Ah, qué listo. Bueno, a la tapa de arriba sí. No, porque va aguacate. Ah, porque va el aguacate. Joder. No es tu primer sándwich, ¿eh? No es tu primer rodeo, vaquero. ¿Eh? Pues pedazo de sándwich de pollo asado que te estás marcando, Ander González. Brutality. Maravilloso. Maravilloso. Espera, que esto Te también, estaba diciendo que lo que no tienes es Ah, platitos sí, la tabla esa. Buah, qué locura, ¿eh? Hombre. Vamos a darle así. Aplastamos. Guau, 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 guau. Maricoche, ¿estás preparado para el placer suculento que te va a servir en esta bandeja, Ander González? Nada así con las cejas, Gary. ¿Qué dices? Guau, 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 guau. Flipas, ¿eh? Qué rico. ¿Qué? Ahora una lata ahí, ¿eh? Un refresquito, una agüita con gas, qué bueno. Pues vamos a por más. Empanadillas de patata, jamón y queso. Buen plano, ¿eh, Gary? Bueno, vamos a hacer unas empanadillas, ¿vale? Unas patatas cocidas, un poquito de queso y jamón, pavo, lo que tengáis. Un poquito de girasol. Fíjate, con patata. No había visto yo. Yo no había visto tampoco. No, no. Yo pensaba que era yo la que era un poco... Igual yo no había conocía visto, las pero bueno, empanadillas con patata. Siempre he dicho que a mí este programa sí tiene algo que hasta a mí me han sorprendido las recetas. Hombre, de todas las que hemos hecho, alguna te habrá sorprendido. Sí. ¿No? ¿Cuántas veces te he dicho, oye, pues esto está bueno, tío? Yo creo que muchas veces te ha sorprendido de que tú fueras capaz de hacerlo algo de cero, como muy Y ahora diferente a lo tengo que tú estás Cuando habituado. empecé aquí no tenía un cajón de las especias. Y ahora tengo. Sí, En sí. sentido literal y figurado. No, de verdad, tengo un cajón. Y figurado también. ¿Y figurado? ¿Y esa... ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué? opciones hay? En el sentido de... Literal o figurado. O Que sea, tienes, de un verdad. tienes un mayor cajón, un cajón más grande, en sentido figurado, tú. ¿Te hemos citado hoy o qué me pasa? O sea, tengo un cajón más grande ¿de qué? Literalmente y en sentido figurado. ¿Pero me lo puedes desarrollar? Pues que, joder, que tú has hecho un open mind muy... Ah, vale. Y eso es literalmente. No, eso es figurado. Ah, vale. Literalmente no se te ha abierto la cabeza. No, tu cajón no se ha abierto literalmente. Pero literalmente también, porque tienes un cajón más grande. O sea, O sea, no es de tan verdad, complicado, de ¿no? verdad, de verdad. Es 15 de julio, o sea, de junio, que es cumple de pata, no me líes. No me líes, ni literal, ni no sé qué, ni transversal, nada. Escucha, yo tengo especias en el cajón y punto. No, y pero- hecho cuando me sale. Pero tú también has aumentado tu cajón de especias. Y de kilos también.
No, de especias, de sabor. Tienes más matices de sabores. Tengo muchas cosas más Sí, en 10 años. totalmente. Tengo más kilos, más entradas, más entradas, Más canas. más canas. En sentido literal del asunto, vamos Cuando le iba a jugar tocar a ella se ha callado. ¿A mí? Venga, vamos a jugar y tal. A mí, di lo que quieras de mí. ¿Qué quieres decir? Yo de ti, nada, por favor. ¿Tú qué quieres decir de mí? Di lo que Aquí quieras. Que cada uno diga lo suyo. Yo creo que también he ampliado mi cajón de las especias en Vale. sentido figurado. En sentido literal no, porque ya lo tenía grande. ¿Vale? ¿Y tú lo tenías grande? ¿Y yo pequeño? Vale. Tú no vale. tenías. Vale, vale. Tú no tenías cajón de las especies. No, Yo sí no. tenía. De hecho, tú tenías Tú- cajón de las especies. Acuérdate que decías sí, sí. especie. Yo tenía un montón de especies. Tú tenías muchas de especies. pájaros, de todo. Efectivamente. Bueno, que vamos a jugar al personaje misterioso, ¿vale, Ander? Sí. ¿Es de cocina o de qué va? No, es de una persona De que una está... persona que es misteriosa. Efectivamente, Muy y bien. es Aje también. Personaje, es un personaje misterioso que está mucho tiempo al aire libre. Ya que estamos dedicándole el menú al aire libre, ¿vale? ¿Vale? Uy, pero estás Que dentro. sí, que sí. ¿Hay Oye, alguien dentro? dejarme. Estoy pensando un Está personaje. motela, oye, ¿eh? Un guardabosques. Puede ser. ¿El qué? Venga, tira. Ahora, como Por sea- ahora no vamos a llamar a los SWAT, ¿eh? Está bien, el chaval respira, las constantes Vale. le van bien. Vale. Está al aire libre, mucho al aire libre, pero también tiene relación con la gastronomía, ¿vale? Pista número 1. Nació en Lleida en 1984. ¿Ya? Es agente de policía, pero famoso por otros motivos muy diferentes. Vale. ¿Tú ya sabes quién es? Ha ¿Pero participado... tiene que ver con la gastronomía? Pues ha participado... Espera. Pero no es de Lleida ese. Ha participado en 5 Juegos Olímpicos. Joder. Yo sí sé quién es. Pues escríbelo. Es el español con más medallas olímpicas. Tiene 6 medallas olímpicas. Esa carita. Dale, pero dale. Vive en Asturias con su mujer, arquitecta y nutricionista, y sus 3 hijas. ¡Ya lo sé quién es! Me sé el nombre de la mujer. Este se llamaba... Ese pinganillo que no vibre, ¿eh? Que me la sé yo, de amiguitas de gimnasio. ¿Tú te Amiguitas crees? de gimnasio. Yo lo he puesto hace mucho. ¿Eh? Es... Es este. No sé cómo se llama, tío. Ganó un talent show de cocina en televisión. Vale, ¿quién es? El piragüista. No queda, es la última. ¿Y tú qué has puesto? Es que no me acuerdo del nombre, ¿vale? Es Samuel o algo así. Yo he puesto Samuel Corbeto o algo así. Saúl Saúl. Cravioto. Samuel Corbeto. O sea, aquí en hay- un coche. El piragüista. Ya está. Samuel Corbeto. Bueno, Hostia, no sabía que era de Lleida, yo creía que era gallego. No, porque viven en Galicia. Su mujer yo la conocí y es encantadora. Y hace recetas de cocina en Instagram y así. Es como foodie. ¿Cómo se llama de verdad? Saúl Cravioto. Y yo le llamo Samuel Cravioto. Vale. Es majo. Es majo, chaval. Vamos allá, un poquito de sal, un poquito de pimienta. La mantequilla. Bueno, he ganado yo, porque el piragüista, ¿de qué vas tú? Y a ver, ¿y tú? Por letras he ganado yo. No, porque Aparte que no coges- es piragua, es kayak. No empecemos con... O sea, te quiero decir, ¿cómo has dicho tú que se llama? ¿Y tú? Yo el piragüista. Es yo que no es piragüista, yo digo, es de kayak. Digo, detengan al piragüista con 6 medallas de oro. Y le detienen. Y tú dices, detengan a Samuel Criollo. Y van ahí hasta Estepona, Alicante y le pillan a otro.
Bueno, a ver, por favor. Es piragüismo en kayak, Bueno, dice sí. Nagore. Y Nagore es súper amiga ¿Tú de sabes esta, lo que es la que piragua? se van de cena y todo. ¿Tú ¿Qué? sabes lo que es la piragua? La piragua, sí, lo mismo que el teto debajo del agua. Venga, tira. Ale, que te crees que yo soy nuevo. Tú, que tú no habías nacido y yo ya estaba en la plaza de la Costi, ¿eh? Me cago en la... ¡Qué idiota eres, te lo juro! ¿Cómo que igual que el teto, pero bajo el agua? Sí, ahora, ¿qué es el teto? Pues eso. Pues eso. Pues cómprate el diccionario, que sale ahí. Venga, ¿En sentido literal o figurado? en el que quieras, en el sentido que tú Muy quieras. bien. Venga, vamos allá. Cago en la... Me llevas al límite y saco mi culturilla de barrio. Ahí. ¿Eres príncipe de barrio como Omar Montes? No, soy príncipe... Omar Montes que de está... Bequelar. Tú de Bequeler, sí. Omar Montes que ha dejado embarazada a 2 a la vez. Del mismo tiro. No, hombre, no. ¿Te imaginas? No, eso es imposible. Ah, no sé. Ha dejado embarazada a 2 a la vez. O sea, en el mismo espacio-tiempo, o sea, con muy pocos meses de diferencia. Bueno, pues... ¿No tienes ninguna declaración que dar? Pues felicidades a Omar Montes. Y a ellas también. No sé cómo habrá sido. Hombre, ¿cómo sí? Buah. Ahí van a chupar... Ya no sé si hay programas del corazón y eso, pero... Ya, el corazón ha caído mucho, ¿eh? De nuestras épocas Ya no hay noventeras. sentimientos, ya no hay sentimientos. Ha caído el corazón. Donde hay mucho barro es en la montaña. Y alguien que sabe mucho de montaña es Koldo Iturriaga-Goitia, que nos espera en Aramayo, en Álava, para contarnos un poco los falsos mitos que siempre se dicen alrededor de la supervivencia en montaña. Más de uno os va a sorprender. Kaixo de nuevo, pareja. Seguimos en Aramayo y vamos a analizar un poco algunos temas peliagudos, como son los mitos y leyendas, cosas que damos por hecho y que igual no hay que dar por hecho. El primer mito del día. El musgo señala siempre el norte cuando está en los árboles. Aquí tenemos un ejemplo. Un musgo bien claro, un roble, hermoso roble a la vez. Y otro mito que se nos cae, porque es que no siempre señala el norte. Muchas veces son las corrientes de aire, el viento sobre determinadas zonas, el frío, menos frío, más calor, depende de las masas de agua, afectan a que no esté en el norte. Y vamos a comprobarlo. No está señalando precisamente al norte. Es más, este musgo está en orientación sur. Otra cosa que habréis oído muchas veces es que cuanto más ropa, para ir a la montaña, para ir al bosque, para ir al campo, más calentito vas a ir. Vamos a hablar de la teoría de las capas. No es así. Cuanto más sudes, se va a empapar la ropa de dentro. Es malo. En realidad se enfría el cuerpo antes. Lo que necesitamos es llevar distintas capas que nos permitan gestionar ese sudor cuando sudas. En este caso os explico las capas como las llevo yo. Una capa base, normalmente de lana, a ser posible es lo mejor. Evitar el algodón siempre que podáis, porque el algodón empapa, la lana transpira. Que no te hagas sudar, ¿no? Transpirar. Esto ya había oído yo. Sí, de hecho, cuando te rescatan, te ponen esa que es como papel de plata. Y además no huele, lo cual es fenomenal si vas con compañeros. Segunda capa, que calienta. Y tercera capa, que te corta el aire, te corta el viento y te acaba de rematar un poco el aislamiento. Según vas sudando, vas subiendo la montaña, vas andando, te vas quitando capas. Y cuando llegas y estás quieto, las sumas todas. Otra leyenda que siempre hemos oído es que cuando hace frío, el alcohol viene muy bien porque te calienta. El alcohol lo que hace es te amplifica los capilares, las venas, digamos que corren, se anchan un poquito para llevar más sangre y te las llevan a las extremidades. Notamos las manos más calientes, los pies más calientes, la cara caliente, pero se lleva la sangre de nuestro cuerpo hacia el frío. En realidad lo que hace es enfriar los órganos internos, o sea, nos está enfriando el cuerpo en realidad. Es una falsa sensación de calor. Es lo peor que podemos hacer, es beber alcohol cuando tenemos frío. Sí, de hecho, por ejemplo, en climas como muy fríos, gente que está bebiendo en la calle o que vive en la calle y está muy borracha, muchas veces el peligro es que pasas de estar en un estado de alerta por el frío. O sea, Yo recuerdo cuando era chaval que en los dibujos y en los cómics aparecían los perros San Bernardo, que eran los clásicos de rescate de nieve, con un barrilito de coñac al cuello. Que dices, ostras, pues la gente que habrá muerto a cuenta de ese mito. Otro mito que solemos oír habitualmente es que si nos encontramos con un animal grande en los bosques vascos, nos va a atacar. Un jabalí, un gamo, un ciervo. Normalmente, la gran mayoría de las veces, salvo cosas extrañas como que estén heridos, no te van a atacar, van a escapar.
Pero si por casualidad te has metido en el medio de su camino, tiene que pasar por ahí, no tiene forma de escapar, va a intentar atravesar por donde estás tú. Lo normal es dejar abrir el paso, dejarles pasar, ponerte a un lado, salir por otro lado, esquivarlo con tranquilidad, sin prisas, muchas veces por querer escapar por temor, porque te da la ansiedad al ver un animal grande, intentamos salir corriendo y nos chocamos con un árbol, nos clavamos una rama en un ojo corriendo por el peligro, que pensamos que es peligroso, cuando en realidad pues no es así. Muchas veces el peligro está ahí, el escapar como pollo sin cabeza. ¿Cuál es el peligro real que nos encontramos en primavera, verano, otoño normalmente? Son los animalitos que están en la punta de estas plantas, en la punta de los helechos normalmente, y cuando pasamos los arrastramos y se nos quedan enganchados. Son las garrapatas. Esos tienen enfermedades y nos pueden dar realmente mucha guerra. Son los realmente peligrosos. Todos los años. Sí, las garrapatas hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Son transmisoras de la enfermedad de Lyme, por ejemplo. Y todos los años hay muertes, por garrapata. Pues bueno, espero que os haya parecido interesante todos estos mitos que hemos tocado, estas leyendas que hemos intentado desmitificar un poquito. Y me quedo haciendo un café tranquilamente y en un magnífico lugar. Hondo y Billy. Qué interesante todo lo que nos cuenta siempre Koldo, ¿verdad, Ander? Sí, pero... guay, pero espero no tener que utilizar... o sea, Koldo, yo te agradezco a muerte, pero... O sea, hay cosas que viene bien... Hay cosas que viene bien saber, pero como cuando te dice uno, no, yo soy oncólogo, pues espero no verte en el curro y tal. Cosas así. Pues joder, ¿cómo estamos, Koldo igual. Espero no utilizar la experiencia de Koldo fino, Ander, de que me venga un oso y tenga que dejarle paso, ¿sabes? El otro día vi un tío que le atacaba a un oso, se sube a un árbol, que el oso iba a subir. Ese tío era idiota, en todos los vídeos se ve que suben. Y coge y se le pone a grabar al oso. Pues el oso achantó por el teléfono. ¿Qué? Sí, sí. Se puso un tío a grabarle con el móvil. Igual era IA. Pues también, porque ya no, o sea, ya no te Ya no te fías de nada. Ya, no lo había pensado, dije yo. Joder, qué tío más tranquilo. Eso lo diste por bueno, le ataca a un ¿no? oso, le ataca a un oso y saca el móvil, el tío. Bueno, vamos allá. Wow. Vamos a freír. Ahí. Freímos unas 10 así y ahora volvemos. Venga. Tanto estamos hablando del aire libre que la verdad que hay luego ideas de negocio de todo lo contrario. Fíjate en este restaurante que se llama Bunker 82 en Moscú. Que si odias ir a estar al aire libre, es tu restaurante. Flipa, ¿eh? Pero no está haciendo metros. 65 metros debajo del suelo. A mí no me busques ahí. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Iríais o no iríais? Yo no. Yo no. Oye, oso goxua, ¿eh? Oso Gaurkoa, goxua, ahí. bai. Sándwich de pollo asado, empanadillas de patata, jamón y queso. Que tiene muy buena pinta. Este olor es como de toda la vida, el de empanadilla. Voy a dejar una para probar luego. Pero están, Dame una y la abrimos para que la vea Gary. Porque están calientes, 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 ¿eh? decía Guau. ayer, me da la sensación de que va a ser dulce en vez de salado, ¿verdad? Pues... bueneza. Es como una patata frita con jamón y queso. Buah, esto sí que es la vida. Te vas a quemar, Gabriela. No, olvídate. porque no lo voy a comer todavía. Bueno, pues nos vamos a tomar algo que es el cumple del pata. Venga. Pues sí, Soriana Pata. Vale. Y nosotros volvemos mañana a la misma hora, así que os esperamos. No os Adiós. lo perdáis. ¿eh? Agur. Voy a darte agur.